Buenas noches, mi nombre es Julie Rodríguez y esta es mi cédula y este es mi nombre y mi foto. Mi cédula, como lo pudieron observar, termina en 1. Entonces, bueno, termina en 1. Entonces, mi circuito es el rectificador de onda completa. Bueno, ya escribimos los puntos para poderlo ya. En el siguiente esquema vamos a observar que hay una fuente C que está en este punto. Tenemos un puente rectificador compuesto por 4 diodos, el cual me va a hacer la rectificación del circuito negativo y positivo respectivamente. Una vez que yo ya tenga hecha la rectificación de onda completa, procedemos a hacer un proceso adicional que se conoce como proceso de filtrado. Para eliminar el rizado de la señal correspondiente y poder alimentar la carga. Para poder alimentar la carga que podemos ver en el punto de acá. Como, bueno, en el documento nos piden que en el documento nos piden que el código, bueno, el voltaje de entrada son 6 voltios pico pico, y esos 6 voltios pico pico los vamos a sumar con el último dígito de mi código estudiantil, que es el 1. Entonces son 7 voltios, 6 más 1 son 7 voltios pico pico. El voltaje que tenemos acá está configurado directamente con esta fuente que es AC, y procedemos a hacer una respectiva simulación, es decir, que el primer ciclo positivo va a entrar en el diodo de aquí. Y este otro diodo que estoy seleccionando aquí, y también este de acá, en el ciclo negativo que va a operar este diodo. Es decir que al final vamos a operar con 2 diodos. En cada respectivo semiciclo. Al hacer la simulación vamos a observar que el voltaje visto por este punto de prueba que está cargando, que finalmente se va a ir a la línea azul. Con respecto a la Tierra, que la Tierra es esta, en nuestro punto de referencia, va a ser nuestro punto de referencia. Va a ser una señal de media onda que corresponde al voltaje que yo mediría. Respecto a la Tierra de salida, que corresponde a la línea amarilla, y corresponde a esta línea amarilla.
sería este voltaje que vemos, acá, es una onda completa senoidal, porque tiene la figura del seno. Y por otro lado vemos una media onda. Vamos acá una media onda. El valor de la amplitud que va a la respectiva onda que está asociado al voltaje pico a pico, que yo apliqué a la señal de prueba. Bueno, para este caso aplicamos por la suma que yo hice antes, los 7 voltios. Es decir que entre pico y pico sería de 3,5, que es la mitad en el caso de medirlo. Recordemos que cada una corresponde a un voltio respectivamente, entonces hay que tener en cuenta dos cosas. El voltaje pico a pico es 3,5, pero hay que restarle también la caída de los diodos en cada semiciclo. Es decir que la caída sería de 3,5 menos 1,4 y esa resta nos da 2,1, ¿sí? Es el voltaje aproximado que estaríamos viendo entre el voltaje pico a pico con respecto a la diferencia, es decir que es del 2,1. Eso sería básicamente la especificación del funcionamiento del circuito que ocurriría aquí. ¿Qué ocurriría aquí respectivamente? Bueno, tenemos que la señal de onda de la salida del pin está entre 1 y 4 y tenemos que la señal de onda rectificada de forma completa es entre 2 y 4, ¿sí? El voltaje pico a pico es de 7 voltios. El voltaje pico a pico es de 7 voltios, ¿sí? Si lo dividimos en 2, entonces son 3,5 voltios. Espera, que no me veo. Son 7 voltios. Si lo dividimos en 2, son 3,5 voltios. Y para sacar el voltaje RMS sería igual a 3,5 dividido en la raíz de 2. Y eso finalmente nos da 24,7 voltios, ¿sí? Y eso lo podemos rectificar o verificar en el Proteus, que coincide con la simulación, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos el AC,
coincide con la simulación, con las operaciones que se muestran en el documento. Buenas noches y muchas gracias por la atención prestada.